Hola, donde quiera que estés, desde la Universidad de La Punta hasta tu dispositivo llega Literarte. Un espacio del subprograma Lectores 4.0 dedicado a la literatura, el cine, la pintura, la historia y la música. Un programa de radio repleto de notas al margen y de odiosos personajes que te gritan. ¡Te lo dije! Mi nombre es Gastón Machado y tengo el gusto de presentar a la estrella más rutilante del cielo de Literarte. Con ustedes, Alberto Tricarico. ¿Cómo anda, Gastón? ¿Qué tal? Bien, felices. Vamos a hablar de literatura, así que estamos bien. Por supuesto. Así que muy contento de poder empezar una vez más este ciclo de preguntas filosóficas sobre la vida o el arte, Alberto. Ah, mira vos. Así viene, Así viene este año. Bueno, me parece muy bien. Bueno, hoy vamos a leer a Poe, un cuento no de los más conocidos ni de los más famosos, pero donde están todas las características que después vamos a explayarnos de sus temas, sus obsesiones y su género, que es el retrato oval. El retrato oval de Poe. Un cuento de 1842. 1842. Esto es se puede decir que es una reflexión sobre el arte y el amor, con un juego ahí, una visión, una aparición, una alucinación, diría yo. Sí, es muy común las alucinaciones en Poe. Es muy... hay un juego entre arte y amor, arte versus muerte, arte versus mujer, y hay una idea de trascendencia en el arte, ¿no? Una idea bastante ambigua y bastante pesimista en el caso de Poe, en donde la vida de la modelo se va deteriorando y no importa, porque eso va a concluir en una obra de arte, digamos, entre comillas, perfecta. Para poner un poco en marco a aquel que no pudo leer el cuento, les decimos que esta es una historia enmarcada, o sea que es una historia dentro de otra historia, que El retrato oval, nunca mejor aplicado que en este caso. Totalmente. Edgar Allan Poe, a pesar de ser americano, de ser estadounidense, lo ubica en los Pirineos. Para repasar, es esa frontera que tiene 460, 450 kilómetros que separa España de Francia, una cordillera que separa España de Francia, entre la que se encuentra Andorra. Eso que es un principado independiente, un estado independiente. Es ahí donde ubica a dos personajes, uno por lo visto es un amo y un sirviente, el amo está herido y el sirviente entra en un castillo que recientemente ha sido abandonado, ya que su amo estaba herido y no lo iba a dejar pasar la noche a la intemperie. Entran al castillo, que es un castillo suntuoso, es un castillo que realmente nos hace acordar, ya que hablamos de Poe, de la casa Usher. Es un lugar grande, espacioso, lujoso, o por lo menos que fue lujoso cuando fue habitado, y que curiosamente eligen un ala retirada, marginal, para descansar, para pasar la noche. El cuento dura minutos, horas, ficcionales digo, o sea, sí, de que empieza hasta que termina, es ese rato de esa noche nada más. Y bueno, te dejo seguir, porque te interrumpí, perdón. Es el momento en donde el personaje que nos narra la historia, que nos cuenta la historia, se acuesta y en la cama encuentra un libro donde le explica todos los cuadros, le explica y hace la crítica de todos los cuadros que tenía la habitación, y con eso este personaje se va a ir entreteniendo durante la noche. Llegado un momento, por una cuestión de gratitud hacia su sirviente, va a cambiar el candelabro de lugar, un gesto que no es menor dentro del cuento. Cambia el candelabro del lugar y ahí, al cambiar la luz, logra ver un retrato. Ahí aparece el retrato oval de una señorita que a él lo deja, lo conmueve, ¿sí? A él lo perturba. En principio porque no lo tenía en cuenta, estaba en sombra y creía que no existía y de golpe se le aparece, digamos. Más allá de las características propias
lo primero es la sorpresa por algo que uno cree que no está y con el solo hecho de mover la luz está. Pero a la vez queda subyugado por Sí, una claro. razón más. Sí. Y necesita, por un motivo más. Y necesita llamar a la razón para poder recomponerse y poder entender qué es lo que estaba sucediendo. Y bueno, cuando logra reponerse, él va a ese libro que era como un catálogo Algo así. de las pinturas que habían en la habitación y empieza a leer, es acá cuando entramos a la otra historia, empieza a leer la historia de ese cuadro, la historia de la señorita que estaba pintada en el retrato oval. Y ella era una hermosa mujer que se enamoró de un pintor con el que se casó y este pintor, su esposo, era muy apasionado por la pintura. Amaba todo, ella amaba todo de él, excepto esta pasión. Él ya sentía que había una competencia, que no lograba tener totalmente a su esposo por esta pasión que él sentía. A pesar de esto, el marido le pide retratarla, ella accede, y ahí es cuando entramos en lo fantástico, porque a medida que el pintor va realizando su obra, se va produciendo una transmutación. La vida de la mujer va pasando de su cuerpo, de su alma, de su ser, a la pintura. Pincelada a pincelada se va convirtiendo, si se quiere, de alguna manera, en esa pintura, o la pintura va recobrando vida. A todo esto, el pintor, enamorado de su obra, subyugado también por su obra, no se daba cuenta de lo que le estaba sucediendo. Del deterioro físico y de la enfermedad que padecía su mujer, claro. Hasta el momento en que se da la última pincelada, se dan los últimos detalles, y es el momento en donde la señorita cae muerta, tal cual como lo está gesticulando Alberto. Y es ahí donde termina el cuento. Está muy bien. Está muy bien. A mí después vamos a hablar en el segundo bloque más de la profundidad, pero ya de por sí es una idea de Poe que circula siempre esto de la obra y la realidad, la muerte y la obra como posibilidad de trascendencia, pero con un precio muy alto, y la idea de una historia dentro de otra. Esto de que es de alguna manera el retrato, ¿no? O sea, el cuadro, la ventana, digamos, adentro de una historia está la otra historia que cuenta el catálogo y que guarda ciertas simetrías, tanto el deterioro de esta mujer que ha sido pintada tiempo atrás, con el mismo personaje que narrador, el yo narrador, que tiene cierto padecimiento, cierta enfermedad, cierto delirio, porque también no solamente guarda desde el argumento relación con la mujer muerta como sacrificio, sino que guarda cierto delirio de artista. Es decir, también se identifica con ese artista que pintó a esa mujer, porque de alguna manera él está mirando, él está viendo, y él está padeciendo esa especie de posibilidad de vida como salvación. Él viendo ese cuadro, de alguna manera cree que se va a salvar en medio de esa tortuosidad que es la enfermedad, el malestar, el delirio, el semisueño. Él no sabe bien, esto es muy típico de los personajes de Poe, él no sabe bien si por momentos sueña, si lo que está viviendo es una realidad, si es producto de su delirio, si es producto de su cabeza que le juega una mala pasada. Es decir, si es locura. De esto todos estos temas los vamos a explotar después en el segundo bloque, pero me parece que es un Poe auténtico, aunque por ahí desconocido el cuento o no tan conocido como otros, que valía la pena traer acá al Literarte. Esta reflexión alrededor producida por la alucinación. Por la alucinación que de alguna manera se compadece con esa locura, pasión del artista, porque no solamente él se identifica con la muerta, con aquella que padecía y se sacrificó para la obra, como de alguna manera lo está haciendo el personaje, como de alguna manera lo hizo Poe en vida, sino también con el artista, que en su pasión no detecta ni siquiera el deterioro físico
y de salud de su amada, digamos. Bueno, estos es uno de los temas que toca el cuento. También está el arte, lo fantástico. Por supuesto, en Poe siempre encontramos el doble. Ya hemos hablado sobre la muerte y sobre el amor. Y hay otros temas más que después vamos a... Estas son las líneas generales, sí. Y ya hemos hablado por ahí en otros programas sobre Poe, así que ya lo dijo una gran escritora. ¿Cuántos son los temas que tocan los grandes escritores? 4. Sí, 5. sí, sí, 2 o 3 con 2 o 3 variantes de cada una. Digamos. Bueno, Alberto ahora nos va a regalar una lectura, un pedacito, un fragmento del cuento El retrato oval. Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que aquella pintura. Pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehemente no era la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del retrato. Menos aún cabía pensar que mi fantasía, arrancada de mi semisueño, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño, de la vignette y del marco tenían que haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera un solo instante. Pensando intensamente en todo eso, quedéme tal vez una hora, a medias sentado, a medias reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida, en su expresión que, sobresaltándome al comienzo, terminó por confundirme, someterme y aterrarme. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Bueno, aquí comienza el segundo bloque de El retrato oval de Edgar Allan Poe. Alberto nos había regalado su lectura en un momento, digamos, clave, en un fragmento que es clave del texto, en el cual el narrador se encuentra con el retrato oval y empieza lo fantástico. Es el momento bisagra en el cuento de Edgar Allan Poe, en donde la realidad empieza a ser confusa. Tal cual. Sí, lo primero que quería decir es justamente la característica fantástica, que lo digo de mil maneras muchas veces, pero me parece que viene a colación definir lo fantástico a partir de Poe para entender el estilo fantástico de Poe, que no es el mismo fantástico que otros autores, ¿no?, que hemos tratado o que trataremos en alguna oportunidad. Tiene que ver con lo que roza el delirio en Poe, es decir, tiene que ver con un estado de semilocura, con un estado de estabilidad donde la misma persona narradora se pregunta si es verdad lo que está viviendo o lo que está sintiendo, y tiene que ver, como en todo fantástico, con algo desplazado
que no anula la realidad anterior como si fuera una historia mágica, una historia de duendes, una historia de dinosaurios, sino que es una historia realista, que queda corrida, pero aquellos valores reales que se sostenían al principio como parte de lo vivenciable en la realidad del lector, siguen sosteniéndose y mezclándose sin solución de continuidad con estos delirios o con estos condimentos fantásticos. Entonces, la idea de que él llegue enfermo a un lugar delator ya empieza raro, pero no es fantástico al principio. Se va volviendo fantástico porque él desconfía de si está despierto, si está soñando. Dice que estuvo media hora reclinado, que estuvo 1 hora haciendo esto, que corrió la luz para ver algo que no había visto. También pensemos que más allá de esos faroles o de esos candelabros, había algo que le estaba oculto y que con el solo mover del candelabro él lo puede describir y magnificar de una manera extraordinaria. Es decir, roza lo fantástico esto, roza lo increíble. Sí. Es como en cualquier época, sea con un candelabro o con un farol de cine, no importa. Sí. Pero si hay algo que está negro, oscuro, que vos no lo percibís en absoluto y después lo percibís en absoluta claridad con solo el movimiento de un candelabro, es raro. Y tiene que ver porque también los personajes de Poe en su locura suelen ser más finos en el análisis, más finos en la mirada. Es decir, el alcohol, el opio o la locura o determinadas vueltas de la cabeza que a veces tienen que ver con cuestiones espirituales y hasta religiosas, los personajes de Poe los hacen más finos en la mirada, los hacen más darse cuenta de algo. Es decir, él necesitó ese semisueño, necesitó estar casi dormido, necesitó esa convalescencia, necesitó la atención de ese ayudante o del sirviente para que lo sitúe, lo haga habitar en ese costado en esa ala del castillo, en ese lugar en especial, encontrarse con esos cuadros y con el correr del cuento va a aparecer de lleno lo fantástico a partir de un corrimiento de su racionalidad, de su cordura. Sí, tal vez ayudado por la convalescencia a que el manto de la realidad cae, porque es como vos decís, no te aparece algo de golpe bajo ninguna luz. No, claro, y aparte la convalescencia no está explicada, no es que él dice, no, me quebré una pierna, entonces estoy rengo. Tampoco sabemos de dónde viene. No sabemos ni de dónde viene, ni sabemos cuál es la convalescencia, ni sabemos por qué necesito un sirviente. Pero, y acá vamos al meollo, me parece, sí, de la cuestión, y me parece lo más destacado del cuento, y quizá en parte de la obra de Poe, que es su mirada romántica del mundo, mientras critica a su vez al romanticismo, ¿no? Sí. Que es esta descripción de la modernidad, que es como una especie de decaimiento de aquella aristocracia. Los personajes de Poe siempre tienen sirvientes, siempre están en castillos, siempre están en Europa. Bien. Mayormente, por lo menos en los cuentos fantásticos. Usher, por ejemplo. Ahora, Poe eso lo mira desde afuera, eso es interesante. Poe lo mira desde América. Sí. ¿Sí? De hecho, la comparación con el pintor al que hace referencia al retrato Goya es un pintor americano, o un pintor angloamericano, un pintor que nació en Inglaterra, pero que vivió toda su vida en Estados Unidos, que es Sully, y que lo miraría igual que él, desde este lado del Atlántico. Y esa mirada es meterse en el mundo romántico y a la vez criticar el mundo romántico. O sea, meterse en el mundo romántico en el sentido de criticar la luz, criticar el iluminismo, ahora vamos a especificar un poco más estas cuestiones, como embanderado del romanticismo, y después criticar el romanticismo como esto, en definitiva, roza la locura. Ahora bien, cuando Poe se embandera en esta cuestión, en este caso los Apeninos, suele aparecer el norte de Italia, suele aparecer Suiza, suele aparecer Alemania, mucho, que es el corazón del romanticismo, suele aparecer Inglaterra, Francia, lugares en donde el romanticismo, después de irradiar en Alemania, explotó durante la primera mitad del siglo XIX. Y en esa mitad del siglo XIX, o ya bien terminada esa mitad del siglo XIX, donde Poe escribe desde Estados Unidos, conociendo toda esa realidad y viendo que ese romanticismo no era más que
un pataleo en el vacío. Pero lo interesante es cómo Poe puede, a partir de su propia literatura fantástica, que también existía en paralelo en el romanticismo alemán, por ejemplo, el caso de Hoffmann, cómo puede ser romántico, mamar de ese romanticismo europeo que vivió, que padeció, que admiró durante toda su infancia y su adolescencia y su juventud, y a la vez criticarlo porque entiende que de alguna manera termina legitimando ese modelo burgués o moderno que se va a venir. O sea, Poe, en El hombre de la multitud, en Usher, acá mismo, con estos libros que catalogan la pintura, ya nos está contando la segunda mitad del siglo XIX. Nos está contando, no solamente está siendo romántico en el estilo, porque era parte de ese espacio, era parte de esa época, sino que nos está adelantando los errores del romanticismo que nos van a llevar a que, si bien el romanticismo reacciona contra los principios racionalistas, contra el iluminismo y contra todo eso, después termina legitimando lo que en la segunda mitad del siglo XIX va a ser el modelo burgués. El museo con un catálogo donde te muestran las cosas, nada más que ¿por qué está loco el tipo este? Porque este tipo viene de una aristocracia en donde antes vos podías creer en ese catálogo, no era una clasificación. Sí. Entonces lo vuelve más loco. Inclusive al final, cuando el pintor dice, ciertamente después de la última pincelada, ciertamente esta es la vida misma, dice el pintor. El pintor del catálogo que está leyendo el narrador, que de alguna manera es Poe, ¿no? Y volviéndose de imprevisto para mirar a su amada, estaba muerta. Es decir, esa vida real te la transmite un catálogo en un museo. Pensemos que los museos afloraron sobre todo en Europa y después en el mundo desde a mitad del siglo XIX, después de que escribió Poe. Es decir, Poe está adelantando las consecuencias del iluminismo a pesar del romanticismo. Y esto me parece muy interesante. Y el catálogo, fundamentalmente, reemplazando el sentimiento. El catálogo explicando y no dejando parar al observador, al consumidor del arte, ante su sentimiento, que es un poco lo que realza el romanticismo sobre el iluminismo. Claro, acá tenemos el romanticismo es una forma de sentir. Claro, sí, totalmente, totalmente. Que ya Poe la critica. A ver, el personaje actúa románticamente. Primero siente este fragmento que leí. Primero siente él, después nos lee el catálogo. Él se subyuga. Es decir, él actúa románticamente. Después viene el catálogo posromántico, que es el triunfo del iluminismo. Y si sumamos las dos cosas, tenemos el mundo moderno de hoy descrito antes de que suceda. Esto es lo más interesante de Poe. Y de alguna manera, si esto lo juntamos o lo pensamos, y los cuentos se piensan entre sí, sobre todo los de un mismo autor, si lo pensamos con otros cuentos, de alguna manera ese romanticismo, más que una traba, más que ponerle la traba o hacerle una cuña a ese racionalismo que venía de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial del siglo XVIII, termina siendo una legitimación. Esto es lo que Poe ve. Termina siendo una legitimación porque no sirve ni la sensación pura de aquel que siente algo y que se vuelve loco con eso que siente y que es pura emoción, ni el racionalismo que explica de antemano lo que vos tenés que interpretar de ese cuadro, sino que es algo mucho más complejo que Poe en su célebre libro de ensayos, en ese gran ensayo que es Eureka, su libro Eureka, nos da una pista de cómo hay que mirar el arte. Es decir, nos tiene que entrar por la emoción, nos tiene que entretener y tenemos que reflexionar mediante comparaciones, mediante discriminaciones, mediante contextos y mediante un montón de cosas. No tenemos ni que dejarnos guiar solo por la emoción, me gustó o no me gustó, como si fuera un helado de vainilla, ni tampoco por lo que nos dice otro. Bueno, esto es lo que sucede en este cuento, ficcionalmente. Los dos errores que después Poe, cuando habla en serio, vamos a decir entre comillas, o cuando se expresa ensayísticamente, lo dice. Para mí me resulta muy interesante esta idea, porque en definitiva se juega la mirada americana superadora, no todo lo americano es superador a lo europeo desde ya, pero Poe es un americano descendiente de europeos que pudo tomar distancia
como Borges, como un montón de escritores latinoamericanos también, Sí. que gozaron con la ventaja de tener sangre europea, de tener cultura europea, de ser personas muy cultas y muy leídas como Poe, pero de poder ver lo que pasaba contemporáneamente en Europa y en el pasado reciente con una perspectiva distinta de cómo lo veían los alemanes, los ingleses, los franceses, etc. Y esto me parece que está en el cuento perfectamente, porque el cuento habla sobre el arte, habla sobre el arte, habla sobre el artista, habla sobre el contemplador de arte. Es decir, el tipo no se pone a mirar las paredes a ver cómo está el revoque. El tipo se pone a ver cómo está decorado eso, no con meros adornos, sino con obras de arte. Y con obras de arte modernas. Con obras de arte modernas. Con Sí. obras de arte- Sí, en el estilo, después lo vamos a hablar del tercer bloque, pero en el estilo, yo recién lo nombré a este pintor Zully, hay retratos de los que se pintaban a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. No hay pintura barroca, renacentista o medieval, sino que es pintura moderna, que es lo último, porque dice recientemente abandonado este castillo. Bueno, es lo último con lo que se decoró artísticamente este lugar en los últimos habitantes que abandonaron ese lugar hace poco. A mí me gusta mucho el detalle del candelabro, porque ahí me parece que es el momento bisagra en donde él hace la comparación. No es solamente cuando cambiamos el candelabro que él logra ver la obra de arte. Me parece que ese gesto lo que nos está diciendo es que hay un cambio de perspectiva, Claro. hay un cambio de punto de vista, pero en Total. general, en la sociedad. Y es por eso que ahora podemos ver un poquito más allá, ahora podemos ver aquello que en las sombras del iluminismo no nos dejaba ver. Sí, ahí, digamos, te la discuto esa, digamos, me encantó. que hay un cambio de punto de vista está claro. Bien, Porque ahí estamos de acuerdo. que hay un cambio de perspectiva está claro. Ahora, si usa la luz para ese cambio de perspectiva es Sí. porque la luz tiene que ver con iluminar. Con Sí. lo cual la luz no se enfrenta al iluminismo, sino que representa, entre comillas. A las sombras. ¿Eh? A las sombras del iluminismo. Ah, bien, bien. Bueno, ahí, las cosas que ahí quedan- podríamos estar de acuerdo. Claro, a las Lo- cosas que quedan bajo, digamos, la alfombra de la razón. Bien. Lo interesante de esto es que él trata, digamos, él en su locura trata de descartar primero, en este fragmento que leí, en el primer bloque, todos los argumentos racionales Sí, que dirían que esto es un gran cuadro. Hasta descarta una posibilidad de delirio, descarta la posibilidad de vida primero. Dice, no, lo que admiré no es esto que reconozco, no es esto otro que reconozco, no es este marco, sino esa posibilidad de vida porque ve más allá. Ese ver más allá tiene que ver indudablemente con una crítica al iluminismo desde el romanticismo, porque el personaje es un romántico, no hay ninguna duda de eso, pero es un romántico que cuando después de esa sensación va a corroborar esa sensación de una manera libresca y enciclopedista, iluminista, positivista y racionalista. Es decir, va a alguien que le cuente una crónica, ni siquiera una crítica, que es No. lo que hace Poe, de alguna manera en ese párrafo que leí del cuadro, y lo que hace Poe en sus ensayos. Es decir, crítica verdadera, digamos, profunda, fundamentada, con una teoría que respalda eso, sino que va, no se va habla la de crónica. la técnica, se va la habla de crónica. quién es la señorita y quién es el pintor y cómo era su vida. Y hay una relación, yo no lo tengo 100% claro, pero por A una ver. cuestión de simetría, que es la torre esa, es la torre donde él está, es donde se pinta ese cuadro. Sí, yo entendí Claro, lo mismo. entendimos lo mismo, digamos, sin que esté explícito. Porque decía que la mujer primero nos cuenta que va hasta la torre donde hay poca luz, y Claro. esa falta de luz es la que va apagando su vida. Después nos damos cuenta que se transmuta a la pintura su vida. ¿Sí? Sí, no, sí, sí. no es solamente la falta de... Yo entendía que era la misma torre a donde estaban Claro. recluidos. No, eso me parece interesante porque es como que él, al cambiar de perspectiva, encuentra el verdadero significado del lugar donde está. Porque todo lo demás decora, podría estar en cualquier otro lugar. Pero ese cuadro, ese retrato oval, que aparte está enmarcado distinto, Sí. y hago hincapié en la palabra enmarcar, o en la palabra cuadro, o en la palabra
historia dentro de otra historia, ¿no? Porque adentro de ese cuadro hay una historia que tiene un correlato con lo que... Porque fue pintado ahí. Y me gustó la imagen que dijiste de ese cuadro, ese marco, como una ventana. Claro. Y una ventana a la vida. Porque parecía casi como que estaba viva el personaje. Eso es lo que subyuga. Bueno, lo que leí recién al final es lo que el pintor dice cuando termina el cuadro: esto es la vida misma. Es decir, cuando siente ese rasgo, ese toque de pasión por haber terminado una obra y estar seguro de que es magnífica y que coincide con el momento de la muerte de ella. Es decir, me interesa a mí mucho la ambigüedad de Poe, porque no es que Poe es un canto al iluminismo, sería una ridícula decirlo, un canto al romanticismo también, un canto a la muerte también, un canto al arte, a la violeta también, digamos. O sea, hay toda una complejidad en esto. El arte es complicado, la labor del artista es complicado, y todo lo que se nos presenta, más allá de pensar acá, es una cuestión ambigua. Yo creo que es ambigua, pero ambigua que nos permite decir todas estas cosas, pensar todas estas cosas y volver a pensarlas cuando uno lee otro cuento de Poe o aún cuando uno lee a algún otro escritor posterior a Poe. Me parece que es muy interesante que no sea luz igual iluminismo. Pintor igual, no sé qué, realismo. Narrador igual Poe. Digamos, Poe, el narrador es Poe y no es Poe. Es más complejo. Es mucho más complejo. Es más complejo que el narrador. No, está claro, pero por momentos lo es y por momentos no. El pintor por momentos es un pintor romántico y por momentos no. Digamos, pues, la chica que abnegada se entrega su vida literalmente para la obra de arte, lo podemos ver como un sacrificio, es decir, un sacrificio en el sentido del arte, digamos, en pos del arte, o lo podemos ver como una mujer que se deja llevar por una locura del marido a costa de su propia vida. Sí, una abnegada en nombre del amor. Sí, pero aún eso que dijiste es una cosa ambigua, no es un comportamiento definiblemente fácil, digamos. Sí, aún 200 años más tarde, nos cuestionamos si la abnegación forma parte del amor. Claro, y hay que ver no cómo definimos abnegación, pues es una palabra que está en el diccionario, sino a qué abnegación se refiere Poe en ese contexto, porque a veces uno dice, bueno, esto... A ver si me equivoco, porque yo que soy el más arriesgado. A ver. La abnegación es total, se niega a vivir prácticamente. Sí. O sea, se deja morir, si se quiere. Es una abnegación a la vida, es una abnegación a seguir adelante en pos de complacer a quien ama. Que lo único que amaba era la pintura y era el arte. Claro, no, está bien, podemos hasta si hacemos como, seguimos dando vueltas o haciendo algún rulo, cierto egoísmo de él también, ¿no? Pero ya nos vamos al sentido común. Claro, pero la abnegación, yo creo que hay que correrse a veces de ese sentido común, porque la abnegación, digamos, eso que hace ella por él, lo podría hacer una madre por un hijo, lo podría hacer un soldado por su patria. Lo podría hacer un amigo por otro. Es decir, en realidad lo que hace ruido en esta época es que lo haga una mujer por un hombre. ¿Sí? Y que lo haga por un berretín que, como está contado por Poe, es un simple cuadro, digamos. Yo ahí voy a diferir en la palabra berretín. Es arte. No, es arte, pero digo, ¿por qué uno no se puede abnegar ante eso por amor, como lo puede hacer una madre por un hijo, un soldado por su patria, como lo puede hacer un amigo por otro amigo, o como lo puede hacer uno mismo con su propio arte? Es lo que hizo Poe. Claro. Digamos, más allá que lo mataron, hay sospecha de que lo liquidaron, digamos, que no se murió de un día para el otro un ataque al corazón, no tuvo una ACV, lo mataron. Pero más allá de eso, Poe se sacrificó por su modo de vida, por la vida que le tocó, por pobreza, que no podía vender su literatura, por lo que fuera. A los 40 años Poe se muere y es parte de una demostración biográfica, de su sacrificio por su arte. Digamos, probablemente si él se hubiera cuidado más hubiera escrito menos
y se hubiera dedicado a trabajar de albañil, Sí. no tendríamos, no tendríamos la literatura moderna, no tendríamos el cuento policial, no tendríamos el cuento fantástico, no tendríamos un montón de cosas. Él se sacrificó por eso. Después cada uno evaluará si vale la pena o no vale la pena, yo lo haría, yo no lo haría, bueno, eso... Es la famosa frase, es la pregunta con la que empezamos, ¿no? ¿La vida o el arte? Bien. El arte, ¿qué elegimos? Esa chica piensa o intuye, no vamos a decir que lo racionaliza, que la manera de que Poe escriba un cuento con un narrador de estas características, que tiene esta revelación, necesita que ese cuadro esté pintado ahí, en ese lugar, para que ese tipo se lo encuentre y Poe pueda escribir el cuadro, por eso se sacrifica para que esto pueda continuar. Lo podemos ver así también. Si no, necesariamente tenemos que aplicar el sentido común y trasladar a la realidad. Che, yo tengo una amiga que hace todo lo que el marido le dice. El marido la lleva para acá, la lleva para allá, no la deja salir. No es eso. No me parece justo llevarlo a términos cotidianos cuando en realidad estamos en estas profundidades de analizando. Si lo vamos a llevar ahí, lo hablamos de ahí, pero en realidad es una abnegación que hasta justifica el hecho de que exista el cuento y que exista la literatura de Poe, esa abnegación. Es la pregunta vital del cuento. Es la pregunta vital del cuento, que no tiene una respuesta concreta, pero que claramente justifica la escritura del cuento, la elección de nuestra parte por el cuento, y creo que toda la literatura de Poe. Porque Usher sacrifica a su hermana, de alguna manera, y después se arrepiente, o la hermana no termina de morir, la entierra viva prácticamente. Prácticamente. Y después se le sí. aviva. Y después se le aparece porque puede salir de la tumba y no sé qué. Ahora, ese grado de sacrificio, ese grado de horror, ese grado de fantástico, por lo menos nos demanda a pensar más allá de nuestra crasa cotidiana realidad y a nuestro sentido común. Es decir, yo trato de escapar, porque justamente para lo que sirve la literatura es para salir de lo que yo haría, porque para lo que yo haría ya sé lo que yo haría, digamos. O sea, yo no necesito la literatura para saber cómo tratar a otro, yo me voy a comportar como me comporto siempre, ni bien ni mal, digamos, como me sale naturalmente, como soy, como me formé, como me educaron o como me gusta hacerlo. Lo interesante de la literatura es que nos da otra perspectiva, otra luz, que nos corre el candelabro y nos dice, acá hay otro mundo, hay un mundo bis, que vos te tenés que meter en él para analizarlo desde adentro de él, no desde el tuyo. Porque desde el tuyo, vos, en tal caso, después volvés al tuyo con eso analizado desde adentro del mundo bis. Pero desde el tuyo siempre va a ser raro, y más en la literatura de terror o fantástica. Siempre va a ser incomprensible, siempre va a ser criticable, y siempre cualquier gesto, por ejemplo, heroico, como esta abnegación, termina siendo una boludez. Es decir, la verdad, ¿para qué? O sea, alguien podría pensar eso, el cagazo sentido común de su casa, un sábado a la tarde, tirado en la reposera, leyendo esto, dice, ¿para qué? Es la pregunta del asaltante de camino. ¿La vida o el arte? Y no tiene sentido. ¿Qué vas a decir desde el sentido común? Llevaste todo el arte. No tengo nada, no me importa la trascendencia. Desde el sentido común no tiene... Claro, es verdad eso, pero... hubo una diferencia en algunos artistas y en muchos, ¿no? Supongo, pero en este caso de Poe, sí, que literalmente sacrificó su vida, pero no me refiero solo a lo biográfico, sino a ponerse estos personajes, porque yo me imagino que Poe escribiendo estos cuentos se volvía más loco de lo que estaba, porque no es fácil, digamos, agarremos la selección de cuentos del Gato Negro, del Corazón delator, del Los Retrato Oval, todo Usher, El hombre de la multitud, El tonel amontillado. Digamos, el hombre de la multitud lo dejaría aparte. Sí, el hombre de la multitud es como otro género, como un... Pero no. Bueno, es lo que ha alimentado el mito, sobre todo a finales del siglo XX, de Poe. Esta vuelta, este retomar, sobre todo en Estados Unidos, a Poe, es... Este hombre sacrificó su vida y su cordura en pos de su arte. Sí, podríamos decir eso. Y este cuento lo confirma, porque de alguna manera es el tema. Perfecto. Bien, le contamos a quienes nos están escuchando en Literarte, un espacio del programa Lectores 4.0, y ahora nos vamos a ir a escuchar un poquito de música y venimos en el tercer bloque con algunas cositas más que nos han quedado en el tintero para hablar del Retrato Oval.
Literatura argentina y universal en Literarte. Empezamos el tercer bloque de El retrato oval. Se me vino, ¿sabe qué? Una traducción donde lo vi que decía el retrato ovalado, que creo que era del inglés al portugués y del portugués al español. Puede ser, no hicimos referencia a la traducción que estamos leyendo, que es la traducción de Cortázar, que tiene enormes diferencias para los que saben. Yo hablo por boca de ganso porque no sé inglés, o leo muy poco en inglés, pero para los que saben es increíblemente diferente a cualquier otra traducción que se haya hecho de los cuentos de Poe. Para todos aquellos que quieran profundizar en Edgar Allan Poe, nosotros tenemos un proyecto que se llama Encuentro Literario. Ustedes van a YouTube y ponen Edgar Allan Poe, el terror, los terrores, y le va a aparecer en tercer, cuarto lugar. Eligen el de Lectores 4.0 y ahí van a tener al profe Alberto Tricarico profundizando en distintos temas que aborda Edgar Allan Poe. Inventor del policial, poeta, no solamente queda en lo fantástico y en el terror. No, totalmente, sí. Bueno, escribió mucho por el poco tiempo que tuvo, pero bueno, en el encuentro literario tratamos de abarcarlo lo más posible. Mucho de lo que estuvimos hablando en el segundo bloque de hoy está. El encuentro literario es una charla de 2 horas que di a finales del 2020, el año crítico de la pandemia, que está, como Gastón les dijo, ahí en el canal nuestro de Lectores 4.0. Y la idea es encontrarse, digamos, no vender la charla, sino que la charla sirva como un complemento de esto para quien quiera profundizar, para leer más y mejor a Poe. Yo creo que Poe es un gran poeta, es un gran ensayista, es un gran novelista aún con una sola novela. Escribió una novela sola que es Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Pero es un gran novelista por eso, y esa novela dejó huella en la novela moderna del siglo XIX, y por supuesto es un gran cuentista, y dentro de sus cuentos están los cuentos policiales con el Caballero Dupont, están los cuentos fantásticos, los cuentos de terror, los cuentos raros o distintos, como El hombre de la multitud, de un realismo raro, un realismo medio metafísico, están las comedias negras también. Es decir, que es un escritor que es el gran escritor moderno o el gran escritor que abrió la literatura moderna, y trato humildemente en ese encuentro de hace 3 años ya casi de desmenuzarlo un poco, así que están invitados a verlo o a reverlo aquellos que ya estuvieron y lo vieron. Bien, entonces, ¿cómo lo busco? Edgar Allan Poe, El terror y los terrores en YouTube, en el canal de Lectores 4.0. Así es. Bien, yo quería, así en la superficie, porque apenas empecé a leer, me generó esto que le suele suceder, nos suele suceder a los lectores poco expertos. Algo que no entendés, alguna palabra que no te encaja y que vos por ahí la dejás de decir, bueno, más adelante lo va a desarrollar, a ver a quién se refiere. Y apenas empieza en el primer párrafo, yo voy a leer el párrafo que no es la traducción de Cortázar, bueno, pero vos me podés corregir si, dale, llegado el caso, que es más bonito. Es cómo empieza el cuento. Dice así: el castillo en el cual mi criado había decidido penetrar, aun cuando fuese por la fuerza, antes que permitirme, hallándome gravemente herido, pasar una noche al raso, era uno de esos grandes edificios, mezcla de melancolía y grandeza, que durante tanto tiempo han erguido su ceñuda frente por entre los Apeninos, no tanto en la realidad como en la fantasía de Mr. Radcliffe. Bien. Yo me quedé, digo, Mr. Radcliffe. Y bueno, más adelante me va a decir quién es Mr. Radcliffe, es el primer párrafo. Dije, será uno de los personajes. No aparece más Mr. Radcliffe. Volviendo, digo, bueno, pero ¿quién es Mr. Radcliffe? ¿Por qué Paul lo nombra? Entonces, acá es cuando tenemos que usar la investigación deductiva de Dupin, es del Caballero Dupont. Del Caballero Dupont. Tenemos un cuento de terror en un castillo con el apellido Radcliffe.
Al lector experto esto lo va a llevar inmediatamente a una de las referentes de la literatura gótica. El primer cuento de la literatura gótica que dicen que es el momento cuando empieza la literatura gótica es El Castillo. Y es de esta mujer. No es de esta mujer, no. Y Anne Radcliffe es una de las grandes referentes de la literatura gótica. Ha inspirado a Jane Austen, a Mary Wollstonecraft, a Charles Dickens, a Henry James, a Balzac, a Victor Hugo. Ha sido realmente una maestra dentro del género. Y algo así como una nota de color. Este año se cumplen 200 años de esta mujer, que su apellido en realidad de soltera es Ward, y se casa con William Radcliffe, y de ahí es que toma el apellido. Y algo que dice una periodista española, ya me va a salir cómo es... Sandra Ferrer Valero, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su libro Mujeres de la Historia, cuando nombra a Radcliffe, también lo nombra, nombra a Anne, también lo nombra en paralelo a William, porque parece ser que es él quien la estimula a publicar. Ellos se casan en 1787 y, por ejemplo, El Romance del Bosque, que es el primer libro que publican, es en 1791, o sea, 4 años después de casarse. Bastante contemporáneo a Poe, digamos. O sea, no era una literatura de, como hoy decir, hace 30 años, no era una literatura vieja. No, era del mismo. O sea, por ahí el lector de Poe era un nombre que tenía. En ese momento, aquel que leía gótico, aquel que le gustaban las historias, vamos a decirlo así, el gótico, aquel que le gustaban las historias de Castillo, seguramente la tenía. Entonces, de ahí es que debe venir, digo, en esto de la deducción, esto que decía en el primer párrafo, no tanto sobre los castillos, no tanto en la realidad, como en la fantasía de Mr. Radcliffe. Bien, sí, es bastante parecida a la traducción que vos leíste a esta. Lo que hace Cortázar es sintetizar, es más corto, y hacerlo sonar mejor en castellano. Pero en este caso, el castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era una de esas construcciones en las que se mezcla la lobreguez y la grandeza. Esta es una típica oposición romántica, lobreguez y grandeza, que se ve que era melancolía en inglés y acá Cortázar se tomó la libertad de poner lobreguez. Y que durante largo tiempo se han alcanzado cejijuntas en los Apeninos, tan ciertas en la realidad como en la imaginación de Miss Radcliffe. Ahí le dice señorita. Señora, señorita es Mrs. ¿O no? Tiene razón. Miss. Mira, ahí directamente él habla a la mujer. Y acá hace en mi traducción, hace una referencia al esposo. Sí. Mira, seguramente lo de Cortázar está más cerca. Sí. Seguramente. Y lo que tiene es que, bueno, habría que buscar por ahí otros ejemplos, por ahí no es el momento. O verlo, momento, directamente en inglés, total, vamos a distinguir si es Mr. o tal cual. Habría que buscarlo en inglés. Es una tarea para nuestros oyentes. Bueno, con respecto a los nombres, a mí me interesa... ¿Te tropezaste con otro? No, pero no solo que me tropecé con otro, que los nombres no están puestos por casualidad, excepto que sean nombres de ficción, ¿no? Claro. Juan Pérez aparece en una novela que se llama Juan Pérez. Pero cuando se cita un autor, en este caso, una autora, cuando se cita un pintor, cuando se cita, o inclusive cuando se le pone un nombre a un personaje, tiene cierta lógica, por lo menos interna, para el mismo escritor, y trata, si es bueno el escritor y es buena la narración, de ponerlo en función de todo el dispositivo narrativo y simbólico que está planteando. El caso este es, primero, la técnica del vignette, ¿no? Sí. Y después el estilo de las cabezas favoritas de Sully, que es esos
vamos a decirlo en términos de cine, esos planos pecho, plano medio, plano... ¿El plano americano? No, el plano americano es por la rodilla. El plano pecho, que no es el plano medio cintura ni el primer plano cuello. Bien. Sino que es un plano intermedio donde se ven los hombros. Sí. Y se pueden ver los senos si hay una mujer o lo que lo cubre. Sí, claro. Pero es como por debajo de los senos, digamos, el límite del plano, y después para arriba lo que la imaginación. El aire que necesita el pintor para contar si cuenta mucho el fondo o no. Si no cuenta mucho el fondo, el cuadro corta acá, digamos. Bien, corta a la altura, digamos. A la altura arriba de la cabeza. Pero me resulta interesante porque Sully... porque acá sería una aclaración enciclopédica, claro. esto que dije. Pero Sully es un pintor inglés que de muy chico su familia fue a vivir a Estados Unidos, que vivió en Virginia, donde vivió Poe. Es decir, que participó de esa Virginia presureña, previa a la Guerra Civil, y que vio el mundo desde América con una cultura europea. Igual que Poe. Poe es hijo de anglosajones, claro. Hijo de celtas, de anglosajones y de otras perdidas raíces europeas, centroeuropeas. Que la señora Radcliffe, que es británica y que sospecho que debe ser escocesa. Exactamente. Yo no sé la exacta procedencia de Sully, más que nació en Gran Bretaña y de muy chiquito su familia se trasladó, que vivió 100 años, que pintó más de 2.600 cuadros, 2.700 cuadros, que era un pintor contemporáneo a Poe, es decir, nació 30 años antes y se murió 30 años después de Poe, porque Poe vivió 40 años, pero Lo está nombrando en el momento, digamos, donde era reconocido. Exactamente. Era una referencia. Y donde era reconocido para el lector de Poe, porque era norteamericano. Claro. ¿Sí? Es una referencia. Esto que, fíjate, 200 años más tarde nos puede ser un tropiezo en la lectura. O sea, vos venís leyendo con un ritmo y con un clima y llegás a las cabezas como la de Sully, así dice, ¿no? Sí. ¿Qué me quiere decir con esto? Y te puede llegar a tropezar. Hace 200 años, en Estados Unidos, era una referencia clara que estaba diciendo los retratos como los de... Claro, tal cual. Y cualquier persona medianamente culta que lo leía, lo identificaba sin tener que ir a Wikipedia. Por otro lado, no encontraban Wikipedia. No, sí, como, ¿dónde está? ¿Cómo puede ser? ¿Qué más, Gastón? Bien. ¿Qué más tenemos? Para esto hablamos como referencia dentro del libro y tenemos que decir que este cuento puede que o se encuentra, quizás hay una referencia dentro de Dorian Gray, el libro de Oscar Wilde. Sí, que totalmente. se escribe 50 años más tarde, en 1890. Hay mucho de Oscar Wilde, mejor dicho, hay mucho de Oscar Wilde como hijo literario de Poe. Esto se le puede atribuir a Baudelaire, se puede atribuir a Léon Blois, se le puede atribuir a Henry James, se le puede atribuir a 10 docenas de escritores, pero en esos casos fantásticos o de juegos con el pasado, o de juegos con la muerte, o con la posible muerte, o con la eternidad en vida, y estas cosas que pone en juego Oscar Wilde, y hasta hay una simetría en el padecimiento de Oscar Wilde como ciudadano con el padecimiento de Poe, bastante parecido, uno en el sur de Estados Unidos, el otro en Londres. en Londres, en Inglaterra, pero bastante parecido, con 50 años de diferencia, el padecimiento, pero bastante parecido del artista sacrificado, digamos, sacrificado por su obra, que deja obra a una cuesta de varios palos o de su propia muerte, digamos, o cárcel o demás. Bueno, esto muchísimo más, porque podríamos hablar sobre la técnica de Edgar Allan Poe, exclusivamente este cuento, y decir por qué nos gusta tanto Edgar Allan Poe. Podríamos estar hablando sobre las sombras de Edgar Allan Poe, pero todo eso lo vamos a dejar para más adelante o para que vayan a investigar al encuentro literario. Nos queremos despedir diciéndole a Hernán muchísimas gracias por estar del otro lado de la consola. Alberto, nos estamos viendo para hablar un poco más de literatura. Dale, ¿qué vamos a decir? Muchísimas gracias a todos por estar conectados del otro lado y nos estamos viendo en el próximo Literarte. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.